montaba en un avión y cómo uno viajaba en sentido general. Bueno, miren aquí, la campaña electoral toma un giro interesante, bizantino, porque para mí esto es intrascendente. No, Bueno, pues dígalo usted entonces. es el inicio. No, pero ¿por qué el discurso es trascendente? Vamos a ver, ¿dónde está la trascendencia de este discurso? A partir de que se radicalizan las partes que se enfrentan. Ya. O sea, el discurso de Leonel y el discurso del presidente Abinader toma una deriva cada uno de respuesta uno al otro. Entonces ahí es que comienza, por eso yo lo veo de importancia, que comienza el verdadero enfrentamiento entre el presidente que trata de reelegirse y el presidente que trata de volver y se abre el debate. Ok. Lo primero, déjeme decir lo que yo quería decir. Y después le voy a responder lo segundo. O darle mi opinión, no responder, darle mi opinión sobre lo segundo, mi versión sobre lo segundo. Lo primero es que encuentro la discusión bizantina porque esto es un tema sin sentido. O sea, ¿qué hubiera sido? ¿Dónde estuviera Juan Bosch estuviera vivo? ¿Dónde estuviera Peña estuviera vivo? Mi abuela tuviera ruedas por una bicicleta. O sea, eso es un disparate. Eso no tiene trascendencia. Eso simplemente busca fortalecer, si se quiere, de alguna forma, el discurso de cada uno sobre la base de el caso de Luis Abinader, que ha elegido la transparencia, la honestidad como, digamos, como piedra angular de su eje discursivo para su reelección. Lo hizo cuando se fue al anuncio de la repostulación, y Leonel, que por un lado por lo menos de vez en cuando, y lo hizo el fin de semana en un escrito de Diario Libre, en una entrevista con Diario Libre, un enfoque que para mí es un disparate, nunca estoy de acuerdo, no importa quién lo haga, En estos días se lo observaba Guido, que hablaba de un gobierno de pop y de guaguaguá. Yo cualquier discurso que busque la división de la sociedad dominicana entre clases, lo rechazo. Lo rechazo de plano. Y Leonel parece que quiere irse por ese lado. También el enfoque es un disparatosísimo, porque no lo hizo a partir de Pedernales. Y en el caso de Pedernales, el modelo de desarrollo de Pedernales fue exactamente el mismo que utilizó Balaguer con el Banco Central para Puerto Plata. Porque usted tiene que primero fomentar inversiones públicas para que el capital privado se sienta motivado. En Punta Cana no pasó, qué bueno. Pero hay un tanto destinos ya desarrollados, tú tienes que crear algún tipo de motivación. Por ahí se produce lo de Pedernales. Leonel dice como que es un enfoque para los ricos, no es verdad, porque yo no creo que en Pedernales había muchos ricos, y eso es lo que está creando empleo en Pedernales. Yo quisiera saber qué hizo él en 2 años de gobierno por los pobres de Pedernales, y le pediría que lo dijera a Diony, que es de él, su senador, qué hizo por los pobres de Pedernales. Entonces que él diga eso, ya ahí el debate sería otro, no el enfoque que puso. Por otro lado, ya viene lo otro, que es la parte mediática. Luis Abinader suelta lo de Juan Bosch en un discurso, eso le toca a cualquiera de los dos. Pero Leonel agarra inmediatamente, pone un tuit hablando de Peña Gómez, diciendo que si Peña Gómez estuviera vivo, estuviera con los pobres, no con algunos ricos, y ya entonces viene la ofensiva mediática, que ya es por donde usted anda, de la polarización. Son estos dos. Ya el ring se definió. Hay 2 escenarios, nada más hay 2 posibilidades, Leonel y Luis, honestidad y Popi contra Guaguaguá, y comienzan a querer condicionar a la sociedad de que es el escenario. Eso no está pasando en la realidad. Está pasando que el presidente planteó algo y Leonel se subió al ring rápidamente y quiere condicionar ese escenario hábilmente. Eso es habilidad. No digo que sea malo. Digo, no necesariamente estamos en ese escenario todavía. Hoy día la proyección es que la polarización será entre Luis y Leonel. Luis mucho, Leonel todavía muchísimo y más chiquito. Pero que Abel todavía sigue un poco rezagado con relación a Leonel. Dicen todos los estudios de opinión hoy día. Ahora, eso no está definido, eso no se define ayer por un disparate de un enfoque Abinader hacia Bosch y un enfoque de Leonel hacia Peña Gómez. Eso no es verdad. Eso no es una narrativa que lo que busca es eso, condicionar, que es lo que Leonel hábilmente y su equipo mediático han querido hacer desde el primer momento. Generar una idea de polarización entre el presidente actual con el expresidente que desea volver. Pero ese escenario no se configura sobre la base de eso que pasó el fin de semana, que para mí no tiene la trascendencia que le quieren dar.
Y ahí lo que yo decía. El presidente... Mira, perdóname, Johanna, yo tengo una arista que estuve viéndola ayer mismo. Sabes que en el manejo del poder es muy importante definir la agenda que se discute en el día, en la semana o en el momento. Y una arista que veo de este planteamiento es que hace un poco de rato que el presidente Abinader, como le debería corresponder un líder, y como lo debe hacer un líder, y como lo hace quien ejerce el poder, es que está colocando la agenda. Yo lo veo desde esa arista. Porque aquí se dan dos cosas. El presidente Abinader está, si ustedes se fijan los temas que se están discutiendo, parten de la base de un planteamiento del presidente Abinader, del candidato ya oficial Abinader, no oficial todavía, perdón, de un precandidato como Luis Abinader. Es oficial cuando se hagan las primarias de ellos. Ahora, del PRM me refiero. El hecho, ahí se dan dos cosas, o sea, ¿por qué yo se refiero que el presidente Abinader está colocando sus agendas? Porque la colocó con su tema de campaña, el tema de la honestidad. Y me extrañó que una persona que tiene y que conoce muy bien y maneja este tema de la agenda, le respondió de una vez al presidente Abinader. Entonces usted puede decir que, bueno, a él responderle es que se está refiriendo a Fernández. No, también se puede referir a Abel. Ahora, ¿quién lo habló primero? Lo habló primero. Exactamente. Entonces, aquí el que está definiendo es el presidente Abinader con su tema, que es el de la honestidad. Entonces, eso de que quién subió al ring, mire, hace rato que el presidente Abinader subió al ring al presidente Fernández. Acuérdense que cuando se hacen los análisis, se comienzan a partir, se separa el periodo de Danilo Medina y el periodo de Leonel Fernández. En definitiva, yo estoy observando que es interesante lo que se está haciendo desde el litoral de la campaña del presidente Abinader, que está colocando los temas de agenda. Cuando tú colocas los temas de agenda, es que tú estás preparado para eso, porque eso no aparece así por así, que fue que amaneció hoy para decir esto, ¿no? Eso es toda una estrategia que se está cumpliendo. Ahora, la oposición, en este caso Fernández, en este caso Abel Martínez, que son realmente los dos opositores, tienen que saber qué responder y cuándo, porque fíjense que el presidente Abinader se metió en un campo estrictamente del profesor Juan Bosch, le respondieron con Peña Gómez. Entonces, en ese ir y venir, ¿quién puso el tema? Es interesante. ¿Por qué lo puso? Y entonces ahí tú vienes a definir, bueno, tú caíste en mi terreno. Porque el terreno que pone el presidente Abinader es el tema de la honestidad. Oscar observa muy bien. ¿Con qué responde el litoral opositor? Con el tema de los ricos, con el tema de los pobres. Pero observo esta arista de que siempre se colige, se establece que poner los temas de agenda, de discusión, corresponde al que ejerce el liderazgo. Y cuando se hace es por toda una estrategia, porque eso vendrá acompañado, intuyo yo, de otras reacciones. Pero fíjense que todo derivó, y usted ve hoy parte de comentarios y los medios, es sobre esa discusión. ¿Quién la puso? El presidente Abinader. Y esos son de los detalles que se manejan entre los estrategas, entre los equipos de campaña, y que parten de un tema interesante, que es el tema de la honestidad. Pero parece que no estamos todavía en campaña, o sea, entre comillas, de acuerdo a los tiempos. Dice la del 28. A lo que establece la ley. Se supone que estamos todavía en pre-campaña. Lo que ojalá suceda es, cuando ya estemos en campaña, es escuchar las propuestas de los candidatos formalmente. Creo que hay muchos temas en el que los dominicanos desean escuchar qué proponen los que aspiran a la presidencia de la República. En el caso del presidente Abinader, que es el presidente de la República, pero también va a ser el candidato del PRM, el doctor Leonel Fernández, Abel Martínez y los demás partidos que tienen sus candidatas y candidatos a la presidencia. Sería bueno escuchar cuál es su propuesta respecto al tema de la seguridad ciudadana, o sea, qué le ofrecen al electorado,
qué piensan de la situación haitiana, qué piensan del déficit energético, cómo resolverían esa situación, qué piensan de la crisis climática. Todos esos son temas que preocupan a los dominicanos. ¿Qué va a pasar con la seguridad ciudadana? ¿Cuál es su oferta al electorado para que se sientan lo suficientemente motivados los dominicanos para ir a ejercer su derecho al voto y votar y elegir entre uno y otro? Entonces, eso de la transparencia, de la honestidad, que sin duda es lo que ha abrazado el presidente Luis Abinader, entonces el doctor Leonel Fernández, de otro lado, con el tema de la pobreza, creo que es sí, ojalá y ese no sea lo que tengamos para campaña cuando ya inicie todo formalmente. Ojalá y no sea eso, o sea, que no nos quedemos ahí, sino que escuchemos la preocupación de los candidatos, de sus propuestas, porque eso es lo que hay que venderle al electorado para que vayan a votar y elijan lo mejor para la República Dominicana. Que después lo hagan ya estando en el poder, bueno, ya ese es otro tema. Si logran desarrollarlo, si logran hacerlo. Hay muchas cosas que se ofrecen en campaña que luego ya cuando se está en el poder es difícil de llevarlo a cabo o hacerlo con la celeridad que usted creía que podía hacerlo cuando estaba en la oposición. Entonces, los que aspiran, exceptuando al señor Abel Martínez, no ha estado en la presidencia de la República, pero ya el doctor Leonel Fernández estuvo, quizás tiene una visión más amplia de qué puede llegar a transformar o qué no hizo, qué puede hacer, o ver la realidad del pueblo dominicano, que no es la misma de hace 20 años, que ofrece como continuidad el presidente Luis Abinader para los dominicanos. Entonces, ojalá y vayamos mucho más allá de ahí, del tema de la transparencia, del tema de la corrupción, que en las encuestas ni siquiera en los primeros 3 puntos aparece como preocupación de los dominicanos, pero ojalá y vayamos a los temas que preocupan sinceramente a los dominicanos cuando inicie la campaña formal y podamos escuchar las propuestas de los candidatos. Bueno, y cuando yo le decía a don Luis que hasta la del 28 comenzó, en ese, usted sabe que la gente del PRM tiene un problema resuelto en el 24. Tienen a Luis y mucho chance de quedarse. O sea, tienen que pasar muchas cosas raras para que el presidente no gane. Mi opinión, y la valido con las encuestas que están ahí, y los datos históricos además. El elegir un presidente en este país es fácil. Y Luis Ramón tiene todas las condiciones para el entorno favorable para elegirse. El problema es el 28, que ya comenzó. Entonces en el PRM hay una disputa interna. Sí. Cada quien con su proyecto político. Usted sabe que está David Collado, sí, está Carolina, a Wellington, Yayo no se descarta. Hay 3 que están claros: Wellington, David y Carolina. Yayo está pensándolo. No sé, hasta paliza le han dicho que puede ser. No dejen fuera los otros. ¿Cuáles otros? Albuquerque. Bueno, Guido y Albuquerque, que pudieran continuar con sus aspiraciones más allá. Y pudieran están en la campaña. Pero él quiere hablar de los que están bajo la sombrilla de Luis. Ah, ok. Los que están bajo la sombrilla de Luis. Y que están para el 28. Que están para el 28, que tienen su proyecto detenido para el 24. No le interesa el 24, el 28. Exacto. Ahora el asunto está en qué rol juega en esta campaña. Porque entonces, está bien, ninguno va ahora, todos están con Luis. Pero ¿qué rol van a jugar ahora en este proceso? Y hay una tiradera de codo por todos los lados. A ver quiénes participan o no en mayor o menor medida dentro del proyecto de reelección de Luis. Y una de las gente que más codo están dando es a David, que lo están tratando de acuerriar, a David Collado, que está tranquilo y maduramente asumiendo la situación, pero pienso que también el mismo presidente le conviene que las figuras que más proyectan dentro de su gobierno, y David, lo dice el número del presidente, no lo mío, es de lo que mejor marca en todas las encuestas. Usted puede gustarle a David o no, lo dicen los números. Entonces, debe darle papeles más importantes, claro, dentro de la prudencia que tiene que ver cualquier ministro, que todo tiene que tener algún tipo de espacio para la participación, pero también cuidando los puestos públicos, pero también están los equipos de cada quien que trabajan, que tienen responsabilidades. Así que el mismo presidente debería, así como se ha mantenido hábilmente repartiendo y pasando manos, mira lo de Carolina, lo bien que lo manejó.
pero también tiene su costo. Entonces, que poco a poco también vea para otro lado y se dé cuenta de que tiene que seguir administrando ese tablero de forma inteligente. Mire, mi amigo. Y en esta conformación no debe faltar ese equilibrio que él ha mostrado todo el tiempo hasta ahora. Y conformación me refiero de los equipos de trabajo en la campaña de la elección del presidente. Increíble que para el presidente Abinader la orfebrería que él tiene que hacer con más pincelada de atención no es la del 24, sino la del 28, por eso que tú señalas. Porque miren, yo diría que con los codos y los pies, ¿cómo es? Para que uno no tropiece el otro. Eso está ahí al rojo vivo. Y ahí calladito. Y cuando uno va allí, aquí, que dice esto, aquello. Yo lo que digo es, suave. Para llegar a... Hay que lograr el 24 primero. No, para llegar a eso hay que pasar por Baní. Si tú vas de para aquí para allá. Todavía. Pero, por la circunvalación no la han acabado. Sí, pero entonces por el municipio, por la ciudad. Pero porque inclusive ya ahora todo se está reflejando en los títulos, que eso va a acabar tipo Peña Gómez. El presidente Abinader va a tener que usar la técnica de Peña Gómez. El PRD le va a salir en el ADN del PRD. Peña Gómez tenía como mucha gente ahí. 32 vicepresidentes. Así mismo. Y en el siguiente año puso 46 vicepresidentes. Esta campaña va a acabar con mínimo 15 coordinadores. No, Luis, repartido y dos. El 2 y 2. Peña Gómez era genial, ¿eh? Entonces él y calmaba las aguas. Todo el mundo era vicepresidente. Eso va por este camino. Pero aquí hay un problema con los títulos. Fíjate que la campaña tiene director ejecutivo, director operativo, director administrativo. Me faltan más directores. Logística. Sí, logística. Director sector externo. Sí, ahí sí hay cosas. Director de movimiento. Coordinador. Coordinador general de movimiento externo. Pero el presidente tiene que fidelizar su equipo. El presidente tiene que fidelizar su equipo. O sea, los hombres y mujeres que trabajaron, siguen trabajando por el presidente, porque bueno, el 24 pasará. De acuerdo con las encuestas, el presidente tiene todas las posibilidades hasta el día de hoy de repetir como presidente de la República. Entonces, pero él tiene que fidelizar su equipo. Hay varios ruidos internos que el presidente tiene que observar y atender. Farideh dio una rueda de prensa el jueves, que fue no para hablar con la población, sino para responderle al liderazgo del Partido Revolucionario Moderno. O sea, ella le estaba hablando a los PRMistas, no a los dominicanos, no, ella le estaba hablando a sus compañeros del PRM, ya le estaba hablando a su organización, que no sé qué ha pasado ahora con Farideh, que en la campaña pasada cargó con la organización, pero ahora como que la reciprocidad no ha sido la misma. Ella desea aspirar a la senaduría, pero está el tema de la conversación o la negociación con el señor Guillermo Moreno. No, ella insiste, me dicen que hubo una reunión con el presidente donde ella dijo que se iba a presentar, que iba a presentar su aspiración para continuar, para ir a la candidatura de la senaduría del Distrito Nacional. No pude confirmarla, no sé si es cierto, si se dio la reunión o no con el presidente de la República, donde conversaban sobre el tema. En la rueda de prensa de Farideh estaba el vocero del Senado, el senador Victoria Yep, y estaba el padre de Farideh. O sea, como las dos figuras que la acompañaron en esa rueda de prensa, no vi otros dirigentes de primera línea del PRM allí, pero Farideh ha sido un poco abandonada ahora con la tasa de rechazo que logró conquistar ella cuando cargó con su partido en la campaña. Ahora no sé qué ha pasado con los PRMistas, pero como que no han sido recíprocos con ella, con el trabajo que ella hizo en campaña. Hay una situación en Salcedo con las candidaturas a la senaduría. Escuchaba un audio que se filtró, lo filtraron, no sé, de Mercedes Ortiz, candidata o precandidata, la alcaldesa de Salcedo y precandidata a la senaduría de allí, donde hablaba de sicarios de la política, o sea, refiriéndose a los dirigentes del PRM en su provincia. A eso se refería, entre otras quejas
así en el audio un evento que ella participaba y se refería a esa situación interna ahí en Salcedo, en Hermanas Mirabal, de que ella era la favorita o tenía todas las posibilidades de ganar, pero esa situación como que ha ido cambiando desde que llegó el señor Freddy Fernández a aspirar a la senaduría de allá de Hermanas Mirabal. Me llamó un señor del PRM de Elías Piña hace como 3 semanas y me dijo que había un tema con los aspirantes y los encuestadores, que algunos encuestadores estaban sobornando, que algunos candidatos o precandidatos estaban sobornando a encuestadores para cambiar la intención del voto o la decisión de lo que opinaran las personas siendo encuestadas o entrevistadas allá en Elías Piña. De hecho, le pedí que me llamara posteriormente para que hiciera la denuncia en el programa más tarde, en el programa de radio, en la Super 7. O sea que el presidente debe ver todas esas situaciones que están pasando porque puede causar una situación a lo interno de la organización y la idea es que estén cohesionados para quien sea que salga candidato, el contrario que pierda, le apoye para que puedan ganar esa senaduría o esa alcaldía o cualquiera de las candidaturas que sean en los municipios, en las provincias. Si van a dividirse, pues la oposición tiene más posibilidades de ganar, pero hay muchos ruidos internos en el PRM que el presidente debe observar. En el interín, y siguiendo en eso en los pueblos, no sé si tenía de ese caso. Sí. Quiero hacerlo de Faride, porque pasó el jueves y no había estado. Sí, adelante. Desde entonces, miren, yo con el caso de Faride, y esto lo voy a decir al margen de la relación personal que tengo con ella, que la considero una persona amiga, y la empatía generacional que tengo con ella además. Que yo, de entrada, a todos estos jóvenes de mi generación, los apoyo con las 2 manos y los 2 pies, por encima de cualquier otro que no sea de la mía, para que estemos claros en eso. Al margen de todo eso, y la empatía que tengo con ella personal, y el cariño y el respeto que tengo por su familia, y por su padre, don Tony, que además era amigo de mi viejo. Aquí me quito todo eso, Voy a hablar sin ninguno de esos elementos que están ahí, son emocionales y están ahí además, pero me los voy a quitar. El PRM tiene que ser muy bruto para darle la candidatura a senador del distrito a Guillermo Moreno en vez de Faride. Faride la gana, no se lleven de disparate de redes, y el presidente de las encuestas. Faride gana mucho a Chin hoy día en el distrito, a cualquiera, incluso en alianza. Ahí están los números. Pero además, Faride Raful podrá no ser la persona que es más, digamos, más dócil con el gobierno o que haga las cosas más como le gusten a cierta gente. Pero esa joven es una dirigente consagrada de su partido. Faride no es verdad que se le vaya en contra a su presidente y a su partido, ni ahora, ni mañana, ni nunca. Podrán tener diferencias en momentos determinados, pero no se vaya en contra. Señores, Guillermo Moreno de Guillermo Moreno, y yo no quiero con esto desmeritarlo en nada, Guillermo Moreno no es nadie. Si el PRM hace senador a Guillermo Moreno, que sepa que el primero que se vaya en contra va a ser él, al otro día. Pero además, ¿qué le suma? ¿Qué tanto le consigue al señor Moreno? Y yo con esto reitero, yo no es personal, esto es político. Cuenten los votos que ha sacado desde que se está candidateando. ¿Qué le suma? Sociedad civil, ¿para dónde va la sociedad civil? ¿Para dónde Leonel? ¿Para dónde Abel? Quieran o no quieran, están a punta de carabina con Luis. Porque ellos lo crearon con Marcha Verde, ellos son parte de ese proceso. ¿Para dónde van? Y tienen medio gobierno también. Han nombrado en embajada, en qué sé yo qué sitio, en todas las direcciones. Todo el que quería empleo en el gobierno fue a marchar para ir para la Plaza de la Bandera. Están todos nombrados. Todito. Hasta doña Miriam, que estaba en la Plaza de la Bandera, doña Miriam Germán. Están todos nombrados. Entonces, ¿para dónde van? No van a ningún sitio. No le va a conseguir más de por ahí tampoco. No tiene sentido. Es un disparate. Reitero, y hago el análisis simplemente político. Al margen de cualquier elemento personal. El PRM tiene esa candidatura ganada con una dirigente de su partido, joven y con proyección. Ahora la van a sacrificar.
para dárselo a una gente que no es suyo y que no le aporta lo que usted cree que le va a aportar. Entonces hay que ser políticamente también inteligente y el poder no pone bruto a todo el mundo. Entonces yo creo y apoyo a Farideh en esa posición que planteó ahí, muy responsablemente. En una rueda de prensa para su partido. Yo estoy de acuerdo con Johanna, ella no habló de que para la prensa, no. Fue a su partido, que además le recordó que esa reserva se hizo para un dirigente del partido, no para Alianza. Esa reserva se hizo ante la Junta para un dirigente del PRM, no para Alianza. Esa reserva es para ella. Y se le dijo así a ella. Ahora, entonces, que la principal plaza política te sacrifique a cambio de nada, para mí me parece una estupidez muy grande. No, yo no alcanzo a ver lo que es, pero algo hay que está viendo Luis Abinader hacia ese litoral de Guillermo Moreno y su gente. Yo no sé qué es, porque yo no veo, pero tiene que haber un elemento que para ellos, para el gobierno, para ese partido, para la cúpula, es importante, porque ignorar o tratar de sacarle los pies a Farideh tiene que ser una cosa muy, pero muy valiosa que ellos están viendo en ese hombre. Bueno, yo voy a completar lo siguiente. Mire, lo voy a marcar así. A mí una persona me observó eso, el 1%, que es lo que tiene Guillermo Moreno. No llega. Nunca se acabó eso. No, pero nunca se acabó eso. No llega. Está bien, pero casi uno. Porque lo miden. Y aquí lo clave es lo que señaló Johanna en el siguiente sentido. Ustedes han visto a los otros candidatos a senadores así hacer una rueda de prensa como esta de una candidatura reservada. Entonces, esa rueda de prensa para mí tuvo muchas lecturas, pero la principal no viene que tuviera su padre, que es lógico que iba a estar, vino de Italia eso, me imagino yo. No, Alexis Victoria, porque fíjense, Farideh ha pasado varios tiempos. Farideh, por una situación interna cuando comenzó, se distanció un poco de sus compañeros y tuvo unos temas ahí y bajó. Pero después Farideh fue subiendo, y cuando la midieron, Farideh tenía para ganar. Es decir, se volvió a subir. Ahora, lo que me dice esa rueda de prensa clarito es que persiste eso de poner o ofertar la candidatura a Guillermo Moreno, porque si no, no se hace esa rueda de prensa, porque eso está reservado. Claro que sí. Está clarísimo. Eso está reservado. Entonces, al hacer la rueda de prensa, y además, yo tuve una profesora que dice, busque siempre los gestos. En lugar de ser una presentación de euforia, de alegría, no, fue una rueda de prensa de advertencia. Fue una rueda de prensa de llamar la atención. Diré la Junta de Admonición. Fue una rueda de prensa de admonición para decirle, hey, yo soy que estoy aquí, su papá y cosas. Entonces yo creo que eso va por ahí. Miren, lo que iba a decir que la campaña sigue al rojo vivo. Nos vamos de la capital a Santiago, por lo menos mi comentario. Y ayer el PLD presentó a la alcaldía Víctor Fadul y lo hizo por todo lo alto. Además es como funda. ¡Ese sí es bueno! Lo hizo por todo lo alto porque la candidatura de Víctor Fadul hace un poco de rato que está motivándose. Y en el caso del PLD se trata que el candidato presidencial es el actual alcalde. Y eso que están viendo en pantalla es el momento en que Abel Martínez, en este caso, presenta a Víctor Fadul y dio una frase de elogio sumamente interesante, que es dejar la alcaldía en manos seguras. Me llamó la atención que ahí estuvo militantemente Margarita Cedeño, fue a apoyarlo como una más, como actividad, y la verdad es que fue una actividad muy lograda, bien lograda, con la presencia de la dirigencia. Y hay demarcaciones, por lo menos el PLD en esa demarcación está bien presentado. Víctor presenta buenos números y me luce que la pelea por la sindicatura, por la alcaldía en Santiago va a ser sumamente interesante, pero ahí este joven Víctor Fadul, que hoy día es diputado,
tiene por lo menos la unidad de su partido y no pasa lo que ocurre en otras demarcaciones. Ya es el candidato oficial, tiene sus números y va a ser interesante todo lo que puede ocurrir ahí en Santiago de los Caballeros. Muy bien por el PLD en Santiago. Yo creo que es el camino que el PLD tiene que tomar para renovarse de cara a este y a futuros procesos electorales. El PLD es una fuerza electoral con presencia nacional, con una obra de gobierno que está ahí y que tendrá eventualmente posibilidades de regenerarse y que la gente pueda comenzar a ver muchas cosas buenas que hizo. Y yo soy de los que me inscribo en el lado de que las luces de los gobiernos del PLD superan por mucho, pero por mucho las sombras. Y lo que el PLD necesita es tiempo y renovación. Y este paso de presentar a la ciudadanía a un joven como Víctor Fadul a Santiago, una persona con juventud, pero con ya una carrera política, hijo de una familia, viene de una ascendencia política con compromiso con Santiago desde hace muchísimos años y que tiene un futuro brillante en lo adelante. Está compitiendo en Santiago en este momento, podrá ganar, podrá no ganar, va a ganar como sea, porque si no tiene la alcaldía obtendrá una experiencia importantísima y un reconocimiento de la Municipalidad de Santiago y podrá continuar en su trabajo. Su papá fue alcalde, Monchi, en los años 90, fue muy buen alcalde, un alcalde que en su momento hizo una gestión que fue ejemplar y su hijo y sus hijos continúan su vida política. Así que saludo a esa proclamación ayer de Vitico Fadul en Santiago como candidato del PLD. La verdad que fue todo un acontecimiento de unidad, de alegría, y pude ver las imágenes en la presencia de muchos sectores de Santiago, que es lo más importante. Y lo presentó el candidato presidencial, pero eso no se quedó ahí también. Entonces, regresando a Santo Domingo Norte, el candidato presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, presentó a la alcaldía de Santo Domingo Norte a Carlos Guzmán. Hizo un acto donde Carlos Guzmán, que es el actual alcalde, presentó nuevamente para ser el candidato de la Fuerza del Pueblo en un territorio demarcado por candidatos interesantes. Decía yo el viernes que los tres candidatos tienen experiencia de las principales fuerzas. El candidato del PLD va a ser René Polanco, que fue alcalde. La candidata de la PRM, o la que tiene más, no sé si ya está escogida, no, que es Jerónimo. Todavía no está. Todavía. Bueno, pero es aspirante. Sí, es aspirante. Fue la esposa de un alcalde y Carlos Guzmán, que es el actual alcalde. O sea, de manera que va a haber una batalla entre alcaldes, y lo están haciendo ya los titulares, los candidatos presidenciales. Por ahí anda más o menos el panorama político, que ahora que se está cogiendo fuerza y detalle. Ustedes ven que el presidente Abinader se fue a La Romana en su campaña, y desde allá fue que inició lo que ya comentamos del tema de el profesor Juan Bosch y demás. Hay una actividad hoy que